Gloria a Dios. Bendiciones en Cristo Jesús, iglesia, amigos, pastores que nos están escuchando, nos están viendo por las redes sociales. Bendiciones en Cristo. Hoy estamos en la sede de nuestra iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios. Hoy 2 de octubre del año 2020. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. A partir de este momento, reconocemos, Padre, que tú eres Dios, que Jesús, nuestro Señor, es Dios, que tu Santo Espíritu es Dios y que por tu gracia hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos sido salvos por tu amor y por tu misericordia. Como iglesia te pido esta mañana, Señor, que tu palabra me edifique a la iglesia, nos conforte, nos redarguya, Señor, de pecado, nos santifique, como dice tu palabra, santifícalos en tu verdad. Espíritu de Dios, haznos entender todas las cosas, llévanos a Jesús, revélanos la verdad que está en la palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a estar viendo hoy la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo estando preso, estando encadenado en una celda aparentemente fría porque él pidió que le trajeran el capote. El capote era como un manto que resguardaba a las personas del frío. Y él escribe esta carta a Timoteo exhortándolo sobre cosas que estaban pasando en la iglesia. Había en la iglesia falsos maestros, había traiciones en la iglesia no estaban usando bien la palabra. Les aconsejo que lean esta carta completa porque es de gran bendición y nos va a ayudar en estos momentos como iglesia. Es el apóstol aconsejando a su hijo amado, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le decía el apóstol Pablo. Creo que Dios va a utilizar este vaso que es el apóstol Pablo para hablarnos hoy. Bueno, estaba encadenado, pero este hombre, a pesar de que estaba en una cárcel, este hombre, según esta carta, se ve que estaba fortalecido en la fe, que de verdad había creído en Jesús. En el capítulo 1, versículo 12, podemos leer: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Este hombre sabía quién era Jesús. Él ya iba a ser sacrificado, el apóstol Pablo iba a ser asesinado. Pero él sabía quién había creído. Él sabía que Jesús era fiel. Eso a él lo confortaba. Yo te digo en estos momentos, lo que estés pasando, tienes que saber en quién has creído. Tienes que conocer a Jesús por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo nos da a conocer a Jesús, su amor, el amor de Jehová, el amor de Dios. Cuánto Dios nos ama, que dio a su único Hijo. Nosotros debemos, en lo profundo de nuestro espíritu, tener esa revelación. ¿En quién hemos creído? Nosotros hemos creído en el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre y murió por ti, por mí, se sacrificó por la humanidad, no tomando en cuenta nuestros pecados. Bueno, el apóstol Pablo sabía quién había creído y sabía que el Señor estaba a su lado. En el capítulo 4, versículo 17, él habla sobre esto. Vamos a ver el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oye, gloria a Dios. En los momentos de tribulación fuertes, nosotros debemos creer que el Señor está a nuestro lado y Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza, nos va a dar la sabiduría para enfrentar esas situaciones. ¿Cuánto no estamos pasando por situaciones? Todo ser humano. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar en Jesús. En el mundo vamos a tener aflicción, pero aquellos que hemos creído al Señor, aquellos que sabemos quién es el Señor, aquellos que
por su gracia, el Espíritu Santo nos ha revelado quién es el Señor, nos fortalecemos. Nos fortalecemos en esa fe. Otro que hacía que este hombre, en medio de una cárcel, abandonado, solo, una cárcel fría, este hombre, cómo daba ánimo a la iglesia, cómo daba ánimo a Timoteo. Bueno, una de las razones que Dios me mostró es que él sabía quién era. Él estaba convencido quién era. En el capítulo 1, versículo 11 y en el capítulo 1, versículo 9, él dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Él sabía quién era. Ahora, tú como iglesia tienes que saber quién eres. Debes tener una convicción, quién eres tú. ¿Quién eres tú para el Señor? Eres un apóstol, eres un maestro, eres un evangelista. Dios te ha dado el don de los milagros. Eres un hombre que Dios le ha dado el don de la palabra, de la fe. Tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. Primero somos hijos de Dios, renacidos por la simiente que es Cristo. Eso debe ser claro. Nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos sacerdotes de Jehová. Eso nunca se nos tiene que olvidar. Este hombre estaba convencido quién era. Estaba convencido de su llamamiento santo. Dios nos ha llamado a ser santos, llamados a ser santos. Nosotros en todo momento debemos vivir en santidad, en todo momento no se nos debe olvidar, aunque estemos en la cárcel más profunda, más oscura, aunque todos nos hayan abandonado, nosotros debemos estar convencidos quiénes somos y quién nos ha llamado y a qué nos ha llamado. Este hombre sufría todo eso en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 8 al 10. Este hombre sabía que él tenía que sufrir, pero ¿por qué lo hacía? Por amor a los escogidos. Gloria a Dios. Amor a los escogidos. Él sabía que no era en vano lo que le estaba sufriendo. Él sabía que la iglesia, iba a ser utilizada para salvar. Él sabía que había algo hermoso en medio de esa tribulación, que valía la pena. La palabra de Dios no está presa, decía él, porque yo sé que los que nos oigan también van a ser salvos. Debemos tener una convicción, vale la pena, si vamos a sufrir penalidades, pero por amor a los escogidos. Amas a la iglesia, tenemos que amar a la iglesia, tenemos que amar a los hermanos. No podemos irnos de las iglesias en contienda. No podemos irnos de las iglesias hablando mal de los pastores, hablando mal de los hermanos, porque hay hermanos que te han visto en la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos sido piedra de tropiezo a esos hermanos que más nunca nos ven en la iglesia y empieza a preguntarse por qué? Nosotros debemos amar y soportar las cosas en la iglesia por amor a nuestros hermanos, por amor a los escogidos, por amor a los que van a llegar a esa iglesia. No podemos abandonar las iglesias, estar de iglesia en iglesia. Este hombre sabía que él tenía que soportar todos. Mire, soportó traiciones, soportó abandono, pero por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos, él soportó todo eso. Él sabía lo que le esperaba. Capítulo 4, de 6 al 8 y el capítulo 4, 18. Él sabía lo que le esperaba. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Él sabía que había una corona de justicia. ¡Aleluya! Nuestro futuro es que el Señor nos va a dar una corona de justicia personalmente a cada uno. Va a haber un gran galardón. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él te va a guardar, Él te va a preservar para su reino celestial. Nosotros debemos siempre tener ese pensamiento. Dios me va a dar una corona. Sí vale la pena sufrir por Cristo. Bueno, él aconseja a Timoteo. Primero aconseja a Timoteo
como interiormente él sentía que Timoteo, según el capítulo 1 del 6 al 8, Timoteo, el fuego que tenía Timoteo se estaba acabando. Y él le dice, aviva el fuego que hay en ti. Gloria a Dios. Porque yo entiendo también, podría Timoteo, no es fácil, Timoteo, el apóstol Pablo preso. Oye, me imagino que Timoteo había entrado en un desánimo, una tristeza. Y el apóstol le dice, un momento, ya va. Aviva el fuego que hay en ti, que lo recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. No podemos temer. No podemos temer. El temor no viene de Dios. El temor a Jehová es respetar a Dios, pero el temor de miedo no viene de Dios. Dios no ha dado ese espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y le aconseja, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Te voy a decir algo. Si no estás dando testimonio, si no estás leyendo esa palabra, si diariamente no estás hablando del Señor a tus vecinos, a tu esposa, a tus hijos, a tu comunidad donde tú te desarrollas, en tus trabajos, está pasando algo, te tienes que avivar ese fuego. Tú tienes que dar testimonio, tienes que hablar de Jesús, tienes que predicar la palabra, tienes que avivar ese fuego. ¿Cómo? Dando testimonio. Dios hace milagros todos los días de nuestra vida. Todos los días hay algo que hablar del Señor Jesús que ha hecho nosotros. Todos los días. Y este hombre, el apóstol le decía a este muchacho, porque Timoteo era un hombre joven, le decía, aviva el fuego, tienes que dar testimonio, no permitas que ese fuego se te apague. Da testimonio. Nosotros debemos, para que ese fuego se mantenga encendido, debemos dar testimonio, hablar todos los días del Señor y mostrar ese testimonio al mundo de que de verdad Dios tiene poder. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Capítulo 4, versículo 5. Usa bien la palabra de verdad. Capítulo 2, versículo 15. No contiendas sobre palabras, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Capítulo 2, versículos 23 al 26. Evitar las contiendas. ¿Qué hay que evitar? Bueno, el apóstol Pablo le dice en la carta en el capítulo 3, versículo del 1 al 9. ¿Qué tienes que evitar? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esta palabra piedad también, el concepto es temor de Dios, que tendrán apariencia de que respetan a Dios, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Evita. La palabra griega para evita es apotrepo, que significa girar e irte. Girar e irte, apartarte, evitarlo. Pero ¿qué tienes que evitar con estas personas? Porque estas personas, más adelante, dice el apóstol, resisten a la verdad. ¿Qué tienes que evitar con estas personas? Porque estas personas, bueno, aquí está el carácter del ser humano en estos tiempos. Tienes que evitar de estas personas las cuestiones necias e insensatas, las contiendas. Evita. ¿Cuántas veces no nos hemos tenido problemas con las personas porque al final terminamos en discusión? Evita las discusiones con las personas. Evita las discusiones. Eso no edifica las discusiones. El apóstol Pablo le dijo, evita esto, evita estas personas porque ellos resisten a la verdad. Mire, hay muchas personas que aunque usted le predique y le siga predicando, muchas veces se molestan. Si usted ve que se está molestando, evítela.
evítela. Porque he visto, en una oportunidad vi que una persona le estaba predicando, un hermano le estaba predicando a una persona en la calle y terminó el hermano bravo discutiendo con la persona. Evite eso. Gloria a Dios, predique la palabra a tiempo, afuera de tiempo, redarguye. Pero si usted ve que esa persona se está resistiendo, evite, dele la gloria a Dios. Entonces él le dijo, evita a esas personas, ¿ok? Que resisten a la verdad. Otro consejo que le dio con respecto a hombres, fíjese que dice hombres, ahí no dice ni demonios, ni espíritus, sino hombres de carne y de hueso, que nosotros debemos estar muy conscientes con respecto a esas personas y muy atentos. La salvación es para todos, no estamos exceptuando la salvación, pero sí hay que evitar personas. Hay personas que de verdad no está trabajando Dios en ellos en ese momento. Hay personas que son duras de corazón y que lo que hacen es engendrar contiendas. Tenemos que evitarla. Otro consejo que le dio el apóstol Pablo, que no lo veo como un consejo directo, sino que leyendo la palabra, esta carta, me doy cuenta que el apóstol Pablo lo abandonaron. Fíjense, el apóstol Pablo hizo iglesias por todo el mundo y lo abandonaron. Cuando estaba preso le dieron la espalda, lo abandonaron. Muy poquitos que estuvieron con ellos. Me recuerda el Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús antes de ir a la cruz lo abandonaron todos. Entonces, no esperes nada a cambio, no esperes nada a cambio, no esperes nada a cambio de los hombres. El fiel se llama Jesucristo, el hombre puede fallar. En el capítulo 4, versículo 9, Demas me ha desamparado. Demas era alguien de la iglesia, lo desamparó y amó más al mundo, dice el apóstol, lo desamparó, un hermano de la iglesia. Alejandro el Caldedero me ha causado muchos males. Le causaban males, aunque el apóstol Pablo estuvo preso, estaba preso por amor a ellos mismos. Fíjese usted, él por amor a ellos mismos él estaba preso, pero lo defraudaron, le causaron males, lo abandonaron. Ninguno estuvo a mi lado, el 4:16, pero algo muy importante, pero el Señor estuvo a mi lado. ¡Aleluya! Me gusta la fe del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no voy a ver, a mí me pueden traicionar, a mí me pueden abandonar, pero no puedo dejar de amar a esas personas. No puedo dejar de amar a esas personas porque mi compromiso es con el Señor Jesús. Mientras el Señor Jesús, que nunca lo va a hacer, me abandone. Mientras el Señor Jesús, que nunca lo va a hacer, permanezca fiel, porque dice la palabra, el apóstol Pablo lo dice, si permanecieres infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Por eso es que debemos conocer a quien hemos creído. No importa que te abandonen, no importa que te traicionen, no importa que te dejen solo, el Señor está a tu lado y te va a dar la corona de justicia. El Señor está a tu lado y no te va a desamparar siempre y te va a fortalecer. Quita la mirada en los hombres y pon la mirada en Jesús. Otro consejo que le da el Señor, el apóstol Pablo, que es el Señor, sí, porque el Espíritu Santo está hablando por medio del apóstol Pablo a Timoteo, y lo tomo como un consejo para la iglesia. Está en 4, del 1 al 5. Dice su palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la predicación. La palabra, ¿qué va a hacer la palabra? Te va a redarguir, te va a reprender y te va a exhortar. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Aleluya. Esta palabra sobrio
es ser vigilante. Gloria a Dios. Y te voy a compartir para poder entender mejor esta palabra que hemos leído. Te voy a compartir varias versiones de estos mismos versículos. Por lo menos la versión Dios habla hoy dice: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Traducción lenguaje actual: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Mucho cuidado. El apóstol le dijo: sé vigilante. La palabra sobrio aquí es vigilante en el original griego. Sé vigilante. Tú tienes que vigilar primero que tú no estés hablando palabra para complacer a los demás. Que no estés usando bien la palabra de la verdad para complacer a los demás. Le hablo aquí a la iglesia, a las columnas de la iglesia, a los siervos de la iglesia. No podemos predicar una palabra complaciente. Tenemos que predicar la palabra así nos duela, nos redarguye, nos ofenda, porque muchas veces la palabra nos ofende, pues la carne se ofende, pero el apóstol le dijo a Timoteo: predica, redarguye, reprende y exhorta, porque va a haber un tiempo que la gente va a querer oír lo que ellos quieren. Y hay que cuidarse también de esas personas que quieren que le prediques conforme a sus propias concupiscencias, aleluya, a sus propios pecados, que quiere que en la iglesia le soporten sus pecados, que no los reprendan, que no los exhorten. Y le voy a decir algo: la iglesia es para convencer de pecado, porque el Espíritu Santo está convenciendo al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Dice la palabra que nosotros somos atalaya. Y nosotros debemos, el hermano que está en pecado, debemos exhortarlo con amor. Dice aquí mismo el apóstol Pablo le dijo: corrige con mansedumbre a los que se oponen. Corrige con mansedumbre, pero tenemos que ser corregidos. Yo tengo que ser corregido. Algún día me tendrán que corregir, porque sí, yo soy un pecador que cometo errores. Yo tengo que estar abierto a esa corrección. Personalmente, me gusta la predicación que me convence de pecado, personalmente. Porque las predicaciones que bendicen a todo el mundo le gusta. Me gusta personalmente la predicación que hace que yo caiga convencido de pecado. Me gusta eso. Cuando Dios me dice: hijo, te amo, pero tienes esto y esto y esto que me está ofendiendo. Porque esa es la sana doctrina. Acuérdense que nosotros estamos en la iglesia para ser formados con el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es santo. En el nombre de Jesús los bendigo. Oremos por esta palabra. Medítela. Leas la segunda carta de Timoteo, que yo sé que el Señor tiene una gran enseñanza para toda la iglesia. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.